que están ingresando. Vamos con la sesión de laboratorio esta vez. Vamos a realizar el práctico número 2. Bueno, vamos a ver el práctico número 2, ¿ya? Que esta vez consta de enlaces químicos y conductividad, ¿ok? Aguántenme un poquito. Mucha ventana abierta. Estoy acá por si acaso, no me he caído. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿en el nombre del archivo cuando uno enviaba en el laboratorio solamente se ponía el nombre o todos los datos, por ejemplo, paralelo, el Sí, nombre por y supuesto. O en el nombre del colóquele ahí archivo? el nombre. No. Cuando yo abro el informe sale un lugar donde dice el nombre, paralelo, o el grupo de laboratorio que le corresponde y su rol. Ahí van los datos, ¿ya? No es Ya, sí. necesario ponerle tanto, pero sí que se entienda que eso es su informe, ¿ya? Que de nada No, al pero el lado. nombre basta. Sí, pero idealmente, claro, con el nombre que le ponga usted laboratorio número 2, por ejemplo, a este informe, y dentro del informe que usted va a proporcionar, ponga su nombre, su rol y el grupo que corresponde a este bloque de laboratorio o al que usted tiene conveniente, ¿ya? Pero en rigor se filtran por paralelo después, al momento de que nosotros tenemos que corregir. Yo, por ejemplo, le estoy corrigiendo el paralelo 200, 202, 207, 210 y 206, ¿ya? Paralelos de cátedra, por así decirlo. ¿Sí? Consulta, se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Ya. Sí, se Sí, ve. profe. Sí, Ya, profe. bien. Ya, muchachos, primero que todo, ¿alguien vio el video ya? ¿Alguien sabe de lo que trata el laboratorio? ¿Sabe con respecto a la materia que están viendo qué vamos a hacer hoy día? ¿Alguien ya se apuntó a ver qué vamos a hacer? Conductividad. Conductividad, enlaces y conductividad vamos a ver, ¿ya? Hay una formulita que ustedes ya están utilizando en clase, me imagino, que tiene que ver para calcular el número de enlaces o el número de electrones compartidos, ¿ya? Vamos a desmenuzar un poquito esa fórmula que vamos a utilizar hoy día y vamos a ver, base a la experimentación que se nos muestra, algunas propiedades como son la conductividad, ¿ya? Y el paso de la corriente eléctrica propiamente, ¿okay? Voy a leer un poquito de esto para desmenuzarlo, ¿ya? Dice, la unión de los átomos en un enlace químico se debe a que de esta forma adquieren mayor estabilidad que cuando están por separado. En la mayoría de los casos, esta estabilidad se alcanza cuando el número de electrones que poseen en su último nivel es igual a 8, ¿ya? Lo que se conoce como la configuración lo que se conoce como la regla del octeto, ¿ya? Y esto dice que se logra debido a que se alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Hay algún comentario de ustedes con respecto a eso? ¿Alguien no entiende esto? Como para poder explicarlo, si no, proseguir nomás. Me dicen si explico un poquito o procedo. Ojo, no solamente cumplen el octeto, ¿ya? Sino que hay otros átomos, por ejemplo, los más chiquititos, el hidrógeno, el helio, el litio, ¿ya? Incluso el berilio, que cumplen no el octeto precisamente, sino que cumplen el dueto, ¿ya? Porque el gas noble más cercano vendría a ser el helio, en ese caso. ¿Eso se entiende o no? Todos los elementos tienden a eh, formar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Es como una regla de la naturaleza propiamente eso. Luisito es grande, por así decirlo. Así que eso es lo que ocurre y eso más o menos permite explicar las propiedades y las estructuras que vamos a ver. Así los átomos se unen formando distintos tipos de enlaces. Enlaces iónicos, covalentes y metálicos, ¿ya? Los que condicionan las propiedades de los compuestos que los presentan. ¿Sí? Bien, enlaces iónicos. ¿Alguien me puede responder abriendo el micrófono nomás? ¿Qué es un enlace iónico? ¿Entre qué especies se da un enlace iónico? Entre un metal y Un metal y un no metal. Un metal y un no metal. Muy bien respondido. Gracias a las dos intervenciones que estuvieron ahí, o a las preguntas del chat también, si es que me responden, también lo agradezco. Perdón, estaba leyendo el chat. ¿Ya? Que se un forma metal, cuando un átomo gana electrones y otro pierde.
exacto, uno gana electrones, por así decirlo, uno le quita el electrón a otro, por así decirlo, de una forma bien burda, ¿ya? Pero precisamente entre los elementos que se conforman el enlace iónico hay una gran diferencia de electronegatividad, ¿ya? Y la gran diferencia de electronegatividad dice que un átomo es más propenso a captar esos electrones y otro que es más propenso a cederlos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso más evidente que tenemos hoy en día a la mano, incluso en la casa, es la sal común, el cloruro de sodio, ¿ya? El cloro directamente arranca, ¿ya?, básicamente el electrón del sodio, ¿ya? Y eso genera un polo positivo y un polo negativo, por así decirlo también, ¿ya? Genera un ion negativo y un ion positivo. El ion negativo se llama anión, el ion positivo se llama cation, ¿okay? Vamos a ver más adelante también. El enlace covalente, ¿entre qué especies se forma? Pregunto nuevamente. Metal. ¿Metal y metal? ¿Seguro? Entre no Ah, metales. perdón, no No metal, no metal. metales. Al revés, correcto, ¿ya? Sí, me equivoqué. Especies no metálicas, ¿verdad? Pueden haber enlaces covalentes polares, enlaces covalentes apolares y enlaces covalentes coordinados, ¿okay? Vamos a ver las características de cada uno más. Dígame. ¿Cuál es la diferencia con el iónico? La diferencia, bueno, primero que todo, el iónico es metal y no metal, ¿ya? Y lo otro, covalente es no metal y no metal, ¿ya? Y aquí, en el caso de los enlaces covalentes, hay compartición de electrones, que es muy distinto a que uno ceda un electrón hacia el otro, ¿ya? Acá se comparten de tal forma que se acercan los núcleos. No sé si se está escuchando porque mi internet dice que está medio inestable. Espero que nada, si se escucha bien, si no me avisa, ¿ya? Acá lo que se escucha, gracias. Lo que se hacen es acercarse lo suficiente a los núcleos de los dos átomos, ¿ya? Y comparten esos electrones. Eso quiere decir que circundan las dos órbitas de los dos núcleos, ¿ya? Por eso se comparten los electrones y por eso se generan los enlaces covalentes y mayor estabilidad. Ese mismo electrón que está formando el octeto en un átomo, ¿ya?, está formando el octeto, el dueto del átomo, en el otro átomo. Esa es la característica de los enlaces covalentes y la compartición de electrones, ¿ya? Y finalmente el enlace metálico, que acá no lo vamos a ahondar mucho, pero para mencionar lo que existe, que precisamente se da entre especies metálicas. Usted cuando ve un trozo de hierro, por ejemplo, metálico, con su color característico medio brilloso, ¿ya?, o un trozo de oro, una pepita de oro, o una placa de cobre, usted está viendo son enlaces metálicos, entre metales que forman como una onda de electrones. Por eso que su paso permiten el paso de la corriente bastante más eficiente que muchos compuestos que existen, ¿ya? Como les digo, no nos vamos a ahondar mucho en el enlace metálico, solamente que existe más o menos una cualidad de ello, ¿ya? En este práctico se relacionará las observaciones experimentales de la conductividad eléctrica de diferentes compuestos y soluciones con la información que se conocerá acerca de su estructura y tipo de enlace, ¿okay? Eso es lo que vamos a hacer acá, por si acaso, lo que se pretende mostrar en el laboratorio. Para el informe ustedes tienen esta tablita, que vamos a tener que llenarla con algunos datos. Creo que la tablita en el mismo está con los datos de conductividad. Si no, los tienen que llenar ustedes con los valores que encontremos acá en la presentación, en el video que tenemos que ver en un momento. Vamos a hacer esto es lo que se mostraba en el laboratorio, ¿ya? Este es un circuito bastante simple, donde tenemos la fuente eléctrica, que es un transformador que conecta a la red trifásica, ¿ya? Tenemos una lucecita, se dan cuenta que es esa luz de color anaranjado o amarillo, y tenemos una solución, líquido, si lo quieren ver así, pero una solución quiere decir que tenemos agua algo disuelto en agua. En este caso de color azul es cobre, por si acaso, eso es cobre disuelto en agua, sulfato de cobre en particular. Lo que queremos ver es la propiedad de la conductividad eléctrica y relacionar lo que pasa, si puede conducir la electricidad eléctrica o no ese circuito, ¿ya? Si puede conducir la electricidad eléctrica, perdón, la corriente eléctrica, no, disculpen el término. Si puede conducir la electricidad, perdón, tengo la boca seca, ¿ya? ¿Qué debiese pasar con esa lucecita cuando yo conecto a la red trifásica? ¿Qué debiese pasar? El conductor, la luz se va a encender. Si no, La no va a luz- pasar nada. Exacto. Ya lo que estamos viendo es que si la solución o el líquido ese permite el paso de la conductividad eléctrica, ¿ya? Permite el paso de electrones, de flujo de electrones. Y vamos a ver que eso es propiedad de ciertos de ciertos compuestos que tienen ciertos tipos de enlaces, que me imagino que ustedes ya sabrán, pero lo tenemos que hacer como hasta el final.
¿ya? Suspenso hasta el final. Lo que vamos a medir también es, ese era el primer dispositivo que permitía ver si la solución permitía el paso de la corriente, encendiendo una lucecita o no. En este caso vamos a medir un valor concreto que se llama conductividad, ¿ya? La conductividad se mide en microsiemens por cada centímetro lineal, ¿okay? El microsiemens por centímetro lineal es el inverso multiplicativo de la resistencia eléctrica, los ohmios. ¿Han escuchado alguna vez de los ohmios? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Eso es en física, ¿verdad? Dice que el voltaje igual a la intensidad por la resistencia, ¿ya? Esa resistencia, ¿ya?, es el inverso multiplicativo de esta medición que se llama conductividad, ¿ya? Entonces les pregunto, cuando yo digo que algo tiene una alta resistencia eléctrica, ¿qué significa desde el punto de vista de la electricidad? ¿Permite el paso o no permite el paso de la electricidad? Que no lo permite. No lo permite porque tiene una gran resistencia, precisamente, se opone al paso de la corriente. Sin embargo, si tuviese una gran conductividad, ¿qué debiese pasar con el paso de la corriente eléctrica? Se puede, ¿cierto? Y el valor de la conductividad sería alto o bajo. Sí, ¿ya? Las soluciones que contienen una conductividad alta son las que van a permitir el paso de la corriente, ¿ya? No así las que tengan un valor bajo de conductividad, porque eso significaría que tenemos precisamente una alta resistencia a la electricidad o al flujo, ¿ok? Les voy a compartir en este minuto la pantalla. Audio, vamos en eso. Y vamos al experimento, ¿ya? Por favor les pido que enciendan sus audios, también espero que esto cargue rápido. Y son un video de 7 minutos, por favor, les pido que silencien su micrófono y escuchemos, ¿ya? Tome nota de los datos, tome nota también de lo que tengan. Esta es la instalación experimental del práctico número 2, el cual corresponde a enlaces químicos y conductividad. Para comenzar la experiencia, se tienen distintas soluciones a las cuales se le medirá su conductividad, partiendo por el agua destilada. Para esto, se utilizará un conductímetro, el cual nos indicará la presencia de iones en la solución. Se sumerge el conductímetro en la solución, cerciorándose de que quede completamente cubierto. El conductímetro está conectado a un equipo de recopilación de datos LabQuest, el cual nos entregará el valor de conductividad en microsiemens por centímetro y se puede observar en la pantalla. Después de cada medición, es importante lavar el sensor de conductividad utilizando una piseta con agua destilada y papel absorbente suave. Esto para evitar hacer lecturas erróneas entre soluciones. Continuaremos ahora con la solución de agua potable. Agua de mar. Conductividad elevadísima, si se dan cuenta. Agua con azúcar.
Voy a poner pausa y disculpen, muchachos. Joaquín, ¿tiene una consulta o prosigo con el video? Sí, Dígame. sí. O sea, el agua destilada, si no me equivoco, es solamente, o sea, es agua que solamente tiene agua, vale que la redundancia, ¿no? Sí, correcto. Lo que O pasa sea, es que es agua, por sin así nada más. decirlo, claro, por así decirlo, pura. En rigor no es tan pura, por supuesto, si uno se pone quisquilloso, pero para los niveles de pureza. Más que limpia, es que limpia es un término referido a si está sucia o no está sucia, ¿ya? Pero el agua destilada tiene que tener un grado de pureza bastante elevado, ¿ya? Es muy difícil en la naturaleza encontrar agua destilada, no es posible, porque el agua, como es tan buen solvente, disuelve todo rápidamente, ¿ya? Lo que se hace con el agua destilada es un tratamiento, ¿ya? Eso sí, se hace un tratamiento constantemente, de tal forma de removerle la mayor cantidad de iones o de sustancias posibles, ¿ya? Eso. ¿Lo sigo? Tengo una pregunta antes que Sí, ponga. dígame. Cierto que salía que el agua destilada tenía una conductividad súper baja. Mi pregunta es que independiente de que sea baja, igual conduce, en teoría, ¿no? En teoría, muy poquito, muy poquito, ¿ya? Es que, por Muy ejemplo, poco. yo vi la tabla y te pregunta si el agua destilada conduce. Entonces mi pregunta era que independiente de que fuera baja, al ser, por ejemplo, 3 y no 0, igual conduce aunque sea un poco. Un poco, pero eso también va en la incertidumbre del propio conductivímetro, ¿ya? Entre 3 y 0, ya eso es un rango bastante bajo, y aparte que estamos hablando de microsiemens, o sea, dice la menos 6, ya son unidades muy bajitas en rigor. Puede ser atribuido, claro, puede ser precisamente atribuidos a la sensibilidad del equipo, o bien incluso asumir de que el agua destilada, que dice ahí, no esté tan destilada, que tenga una pequeña, muy pequeña cantidad de iones disueltos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en rigor, para la teoría, si yo tengo agua pura, lo más probable es que no me conduzca. Vamos a ver más adelante que el agua solita sí tiene iones disueltos, que son los iones nitrónicos e iones hidroxilos, que me permiten calcular pH y pOH, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para este laboratorio no es fundamental. Gracias, profe. O sea, idealmente entonces el agua destilada no debería tener cero conductividad. Debería tener cero conductividad, idealmente. Pero y en la práctica no hay ni un líquido que dé realmente cero. Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, el etanol, el metanol, que lo vamos a ver ahí también, debiesen dar cero, ya no debiesen tener iones disueltos. Ahora, la química a nivel, o sea, ¿cómo se llama esto? A niveles muy pequeños, ¿ya? Lo más probable es que existan algunos iones que estén ahí, dependiendo incluso de la interconversión de ellos mismos, ¿ya? Ellos pueden transformarse en otras cositas chiquititas, pero es tan pequeño y tan indetectable precisamente que lo omitimos, ¿ya? Eso después le puede servir a alguien más en caso de que quiera como ahondar en algo más preciso, ¿ok? Para efectos prácticos, ¿ya? Acá vamos a considerar que el agua destilada está 100% pura, ¿ok? ¿Entiendes? Voy a proseguir con el video, ¿ya? Solución de urea en agua 0,1 molar. Solución de cloruro de sodio en agua 0,5 molar. Solución de sulfato de cobre en agua 0,5 molar. Etanol. Metanol.
Para la segunda parte de este práctico, observaremos cómo la presencia de iones en las soluciones nos ayudará a cerrar un circuito. A mayor cantidad de iones, menor resistencia y mayor conductividad. Para esto se utilizará un transformador para usar una corriente segura, caimanes, un indicador con una ampolleta roja y electrodos de fierro. Al cerrar el circuito, se enciende la luz Por internet, muchachos. Un poco lento. Pero se va entendiendo. roja, lo que nos indicará la presencia de iones. Sí. Para. Conectamos los caimanes a los electrodos. Los introducimos en la solución, cuidando de que no se toquen entre ellos. Y observamos si se enciende la ampolleta. Agua potable. Agua de mar. Solución de azúcar en agua. Solución de urea en agua 0,1 molar. Solución de cloruro de sodio en agua 0,5 molar. Solución de sulfato de cobre en agua 0,5 molar. Etanol. Metanol. Estamos con la parte práctica. Ya. Muchachos y muchachas, ¿se entendió básicamente lo que quería mostrar el video? ¿Alguien que Sí. tenga dudas? ¿Sí? ¿Alguien que tenga duda en particular? Porque de esa forma pasamos para las instrucciones al... Yo ¿Se ve tengo lo que una estoy... duda. ¿Sí? Yo tengo Dígame. duda. Dígame. Que hable la chica que... Ya, súper. Dígame. Lo que pasa es que es cierto que nosotros tuvimos que anotar los valores que da el conductímetro, pero en la tabla aparece como un rango. Entonces, para que este conduzca, tiene que estar sí o sí dentro de este rango. Si está No, más arriba, si está más abajo, Sí, el cubo es solamente una referencia. ¿Sí? No es necesario que a nosotros nos tengan que dar sí o sí los valores que están en la tabla. ¿Sí? Nosotros hicimos la parte experimental y nos dieron esos valores. Lo que sí, para el informe, yo creo que les pediría es que ustedes pongan los valores que salen en el video, porque de esa forma como que les corroboraría que ustedes vieron el video. Más que nada eso. ¿Ya? Pero no es necesario que para que prendan o no prendan estén dentro de ese rango que establece. ¿Ya? Cristóbal o alguien más que diga, yo necesito ustedes que se pongan de acuerdo. ¿Sí? todavía no terminaba. Y después, respecto a los enlaces, ¿cómo me voy a dar cuenta, por ejemplo, las tres primeras aguas? ¿Ya? ¿Tienen las tres la misma fórmula química? Entonces, ¿serían iguales? No, eso lo vamos a ver ahora, lo voy a explicar en un poquito más, ¿ya? Porque se lo explico a todos también, ¿ok? Gracias. Ya, ¿y qué más me decía? Alguien había abierto el micrófono y alguien que estaba levantando la mano. Yo, profe, en algunas, pues ya no me acuerdo cómo se llama el cosito, pero donde salían los números de la medida que tenemos que anotar, habían algunos en los que cambiaba. Onda, me acuerdo que era como pasaba de 2 a 3 y luego volvía a 2. Entonces, ¿cuál tomamos? Un valor nomás. Elija un valor nomás. El central o escribe el rango si lo desea, no hay problema con eso. ¿Ya? Son datos experimentales. Está cambiando, no es
Le puede poner entre 1 y 3, entre 0 y 3, ¿ya? O el Ah, más ok, ya, menos, muchas gracias. como lo desee. ¿Ok? ¿Alguien más? Creo que Tomás y Cristóbal que estaban con dudas. Ya, ¿quién? Es que en la guía aparece como los datos ya anotados. ¿Esos datos los cambiamos de acuerdo al Eso es lo que video le, o los lo dejamos que le decía igual? recién, puede cambiarlos o puede dejarlo ahí. Yo les recomiendo que los cambies porque de esa forma como que te cercioras de que ves el video. ¿Ya? Ah, ya. Pero en parte práctica, en rigor no nos va a impedir en nada para revisar ahora el informe. Porque ahora vamos a hacer un poquito del avance del informe para que ustedes tengan claridad de lo que hay que hacer, ¿ya? Y si tienen más dudas, por supuesto, me consulten. ¿Okay? Tenemos este espacio todavía de media hora para terminar incluso el informe si lo desean. ¿Okay? ¿Quién más? ¿Tiene Gracias. dudas? Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Se ve lo que dice informe práctico número 2 o se sigue compartiendo la otra? Sí se ve. Ya, bien. Vamos, bueno, esto es lo que ya se exige para el informe. Dice lo que le recalcaba. Deben informar todos los cálculos, eso lo recalqué la semana pasada también, y no pongan fotos, por favor, ya, porque así no van a tener problemas. ¿Okay? Traten de hacerlo con los recursos multimedia que usted dispone, por favor. Guardar el archivo en Word, ¿ya? Ahí sale también el número del práctico, paralelo, que es este, no recuerdo cuál era este grupo, está ahí guardado, y el nombre de su, el nombre de su. Subir el archivo en este mismo vínculo de la tarea y el plazo es hasta el viernes 23 de abril hasta las 4. De ahí no se puede subir ¿ok? Bien. Esta era la tablita que usted me decía, o alguien me decía que estaba ahí colocada, ¿ok? No es necesario, como les digo, estos rangos se hicieron bajo otras mediciones, otros valores, ¿ya? Así que no es necesario que sean coincidentes con los del video. No afecte nada por si acaso. Dice, de acuerdo a los valores entregados en la tabla, deduzca el tipo de enlace, ¿ok? Se recuerdan del experimento, ¿verdad? Lo que nos están preguntando es si el agua destilada, el agua potable, el agua de mar, el agua de azúcar, todo este de líquidos que vimos, unos soluciones, otros compuestos puros, ¿ya? Si conduce la electricidad o no la conduce. En base a eso vamos a determinar el tipo de enlace, ¿ya? La conductividad está estrechamente ligada a la cantidad de iones disueltos. Esto lo tienen que tener claro. ¿Okay? Entonces, les pregunto, ¿el agua destilada condujo la electricidad eléctrica? La electricidad No. eléctrica, perdón. La energía eléctrica. No la Eso, condujo. eso lo sacamos, profe, según enciende la luz, ¿no? ¿Cierto? Exacto, según enciende la luz. ¿Okay? Ya, bueno. Entonces, no conduce. El tipo de enlace que tiene el agua, ¿alguien sabe? ¿Me lo puede ¿Lento? soplar? Covalente. ¿Por qué es covalente? Porque comparten Argumento. electrones, no metal y no Comparten metal. electrones, Son o sea, metales. son no metales, ya, ojo, son no metales. El hidrógeno y el oxígeno, que son los componentes del agua, H2O, ¿verdad? Son no metales y entre ellos comparten electrones, de forma de que el oxígeno, lo que les decía desde un principio, cumple el octeto y los hidrógenos cumplen el dueto. Lo vamos a ver en un poquito más, ya en un ratito más para que quede como graficado, ¿ok? El agua potable. Ah, perdón, el tipo de enlace entonces me dijeron, le voy a poner covalente. Muy bien. Agua potable. Pregunta, ¿condujo la electricidad? No. No lo condujo. No. ¿Alguien le llama la atención de que no haya conducido la electricidad? ¿O está bien que no haya conducido la Se electricidad? supone que Dígame el agua potable no es totalmente limpia. Es Se bajo el supone que el cloro. agua potable no es totalmente limpia. Correcto. Ya vamos a decir precisamente que no es totalmente limpia. ¿Ya? Tiene algunos iones. Vamos a hacerlo un poquito más técnico. Tiene algunos iones, en particular calcio, flúor, sodio, cloruro, ¿ya? Que precisamente me arrojan un pequeño valor de conductividad entre ellos. No sé si se dan cuenta, ¿ya? En ese caso, ese era una paraíso. Anda como entre 500 y 600, incluso 700, la conductividad del agua potable de esa zona, ¿ya? Eso se hace referencia precisamente porque tiene un poco de iones disueltos que eran los que les mencioné yo, calcio, sodio, y magnesio también, cloruro, ¿ya? Algunos pocos. Ese poquito no significa que no conduzca la electricidad. El agua potable sí conduce la electricidad. Lo que no logró hacer en este caso fue prender la ampolleta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque recuerden, en un principio el video decía, vamos a trabajar con un transformador para bajar el voltaje. Eso es lo que hace un transformador, ¿ya?
baja el voltaje. La red eléctrica es de 220 volts aproximadamente. Con este transformador yo trabajo a unos 12 volts, si mal no recuerdo, entre 9 y 12 volts. Estoy bajándole, no sé, entre 20 y 15 veces el voltaje de la red trifásica normal, ¿ya? Sí hay paso de electrones, pero es tan poquito ese paso de electrones que no permite que me conduzca lo suficiente electricidad para que me prenda la lucecita, ¿ya? Espero que eso lo tengan claro. Espero que haya quedado clarito con lo que les estoy explicando. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, alguien entendió. Ya, súper. Entonces, en base a eso, el agua potable, ojo, el agua sigue teniendo un enlace covalente, ¿ya? Pero me están preguntando por los iones disueltos que tengo yo. Entonces, acá nosotros le poníamos que tiene un enlace iónico, pero débil. Quiero que quede claro esto. Por el hecho de tener poca cantidad de iones, le vamos a decir que es un enlace iónico débil. Pero el agua, porque el agua potable sigue siendo agua, con sales disueltas, nomás una pequeña cantidad de iones, el agua en sí sigue teniendo enlace covalente. ¿Eso queda claro? Eso espero que sí quede claro. O sea, profe, lo que dice tipo de enlace es más que nada el tipo de enlace de lo que disuelve el agua, ¿no? Covalente, no, claro, en este caso estamos haciendo alusión a lo que está disuelto en el agua. El agua destilada no tiene nada disuelto, se supone, por lo tanto, voy a ver los enlaces que tiene propiamente el agua. Sin embargo, el agua potable ya sigue siendo agua, y es agua destilada, por así decirlo, con un poquito de sales. El hecho de que tenga ese poquito de sales me dice que es un enlace iónico, débil. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora sí. Sí, porque ahora tenemos que ver el otro ejemplo, que es el agua de mar. ¿Conduce la electricidad el agua de mar? ¿Condujo la electricidad? Sí. Bastante, ¿cierto? Fíjense el valor de conductividad, bastante elevado también, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de enlace tenemos? Que vamos a considerar iónico. ¿Ya? ¿Por qué iónico? Muy bien, iónico. ¿Por qué? Porque la sal es un metal. Porque la sal, no precisamente porque la sal sea un metal. Si bien la sal, recuerde que es un metal y un no metal. ¿Ah? No es necesariamente hay iones disueltos en el agua. El agua que tiene estos enlaces covalentes polares, por cierto. Que lo van a ver más adelante también, me imagino, o si ya lo saben, reforzarlo. Esta agua tiene enlaces covalentes, ¿ya? Que es en particular el agua de mar, contiene, si no todos los iones que existen en la Tierra. Recuerden que el agua de mar no es de hace poquito, o sea, viene conjunto del mundo. Yo creo que debe tener una gran cantidad de iones. Por eso me da un valor tan elevado, por eso no puedo determinar cuál es mayoritario y minoritario, ¿ya? Sí me dice que tengo muchos, un valor elevado. Por el video salían como 29.000, aquí salen 31.000, ¿ya? Muchas sales. Y el hecho de que tenga esas sales disueltas implica que hay iones disueltos. Y esos son los iones que permiten el paso de la corriente eléctrica y los que me están dando la conductividad. ¿Ok? ¿Estamos claros? Porque vamos al otro ejemplo. Sigue habiendo agua. Si se dan cuenta, 7 de los 9 líquidos que están ahí contienen agua, salvo el etanol y el metanol. Son puros. ¿Ok? ¿El agua con azúcar condujo la electricidad? No. No. ¿Cierto? No condujo la electricidad. ¿Ya? El agua tiene un enlace covalente. ¿El azúcar qué tipo de enlace tiene? Covalente. Covalente también. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico. Es un compuesto orgánico. Ojo, hay compuestos orgánicos que tienen metales incluso. No es solamente porque es un compuesto orgánico, sino porque el azúcar principalmente es sacarosa, ¿ya? Ese es el nombre químico, y que contiene carbono, no metal, hidrógeno, no metal, oxígeno, no metal. ¿Ok? Por eso es un enlace covalente. La urea, ¿condujo la electricidad? No. ¿Recuerdan? No. Condujo. ¿Alguien ha escuchado de la urea antes? Nadie. En biología. ¿Alguien? Biología. ¿De dónde? Es lo que tiene la orina. El sistema renal. El sistema renal, ¿cierto? Hay una reacción que dice que el CO2, el propio CO2 que tenemos nosotros en el cuerpo reacciona con amoníaco, que es un producto de desecho metabólico. El amoníaco con el CO2 disuelto generan urea en nosotros, ¿ya? Y la urea hoy en día es altamente usada en principalmente la agricultura.
pura porque es un excelente fertilizante, tiene carbono y tiene nitrógeno en su composición. Así que yo siempre le digo a los cabros que pasan por mi laboratorio que si tienen la oportunidad de hacerle pipí a algún arbolito, alguna planta, les va a estar eternamente agradecido porque le está dando agua, sales y carbono y nitrógeno absorbibles, ¿ya? Además de hacer pipí en la naturaleza, estimado alumno, ¿ya? Para ello entonces el enlace vendría a ser covalente, iónico o metálico. Covalente. 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 Bien, gracias por los participantes. Y espero que los que estén silenciados también estén aprendiendo, ¿ya? El cloruro de sodio, acá, ¿condujo la electricidad? ¿Cierto? Precisamente. Bien, valores bien similares también entre el agua de mar y el cloruro de sodio. Alta conductividad del cloruro de sodio sobre el agua. ¿Tipo de enlace entonces? Iónico. Iónico. Me encanta cuando participan todos, que retorcido el sonido. El etanol, ¿alguien conoce el etanol? El vino. Alguien se está riendo por ahí, bien, me gusta. El etanol no es solo vino, ¿ya? El etanol es el alcohol etílico, precisamente. El alcohol que nosotros de vez en cuando... ¿Qué ocurre en la fermentación alcohólica? Es intomable. Precisamente, la fermentación alcohólica, ¿ya? Perdón, no sé si se entiende. La fermentación alcohólica es el proceso en el cual se genera alcohol producto de la degradación de los azúcares. Eso es la fermentación alcohólica. Así que, por ejemplo, para hacer vodka uno fermenta papas. Para hacer vino uno fermenta uvas, ¿ya? Y así se van obteniendo distintos porcentajes de etanol. Este etanol que tenemos acá en el laboratorio es puro, es 100%. Es literalmente una bomba, ¿ya? Pero, ¿condujo la electricidad? No. No conduce la electricidad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Tiene enlaces entonces de qué tipo? Covalente. Covalente. Si se dieron cuenta ya, existe la relación entre si la conductividad es alta, ¿cierto? Entonces implica enlaces iónicos o iones presentes en la solución. No sé si se dieron cuenta ya, ¿verdad? Y los covalentes, ¿ya? No conducen electricidad y su conductividad es bajísima, ¿cierto? Idealmente cero, pero sí, claro. O sea, es que tengo una duda. Entonces, cuando se clasifica como iónico es porque al menos libera un ion en la reacción, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tenía la duda, por ejemplo, con el sodio cuando reacciona con el agua. Y eso forma NaOH y H2. Claro. Entonces, ese sería un enlace iónico al fin y al cabo. Ojo, pero lo que pasa es que me está mezclando los conceptos, porque usted está haciendo reaccionar sodio en estado sólido, ¿ya? Sodio puro, ¿ya? El cloruro de sodio es sodio que ya reaccionó con cloro, ¿ok? Y son dos cosas muy distintas. Si usted tiene una pastilla de sodio y la deja, por así decirlo, en el medio ambiente, lo más probable es que esto empiece a arder solita, porque el sodio, como dice usted, reacciona con agua muy violentamente, genera el desprendimiento de hidrógeno y también hidróxido de sodio. Sin embargo, en la sal, ¿no? En la sal común de mesa, el cloruro de sodio, ya es sodio que reaccionó con cloro. Ya está como estabilizado, por así decirlo. Ya le quitaron ese electrón que tanto le molestaba. ¿Okay? Que es, como les digo, me está mezclando dos cositas ahí. ¿Okay? Acá solamente cloruro de sodio, no sodio puro, ni generando hidrógeno gaseoso ni NaOH, que es lo que me decía usted. ¿Okay? Para sacarlo de esa duda. ¿Okay? Solo por eso. Finalmente, el metanol conduce. No conduce, la misma mecánica que el etanol. El metanol, al igual que el etanol, se generan básicamente de la misma forma. El metanol se utiliza todavía en procesos de formación de biodiesel, todavía altamente utilizado por lo que he escuchado. Y al igual que, bueno, también se puede utilizar como combustible. El metanol se obtiene también de esta fermentación alcohólica en menor proporción y es mucho más tóxico que el etanol, ¿no? Digamos que el etanol, por el hecho que lo bebamos, no es tóxico. No sé, contandita de etanol también, y eso produce los efectos que produce una borrachera tremenda. El metanol produce los efectos de la borrachera tremenda en pequeñas cantidades y aún así genera mayor toxicidad, por si acaso, para que lo sepan solamente. Tipo de enlace, para no irme tanto hablando, covalente. Y finalmente, nos falta solamente el sulfato de cobre en agua. ¿Condujo la electricidad? Sí. Condujo. Estaba leyendo el chat, me dice. A veces me hace mucho. Por eso no sé. Y bacán que sea así. ¿Tipo de enlace? Iónico o metálico. Pregunta el tiro.
Iónico. Iónico, se queda en la postura. Perfecto. ¿Alguien que quiera decir metálico? Iónico está Según bien. que tiene oxígeno también. No es que tenga oxígeno, ¿ya? No es precisamente que tenga oxígeno, sino que el cobre que está ahí, esa solución azul que vimos, ¿cierto? Quiere decir que está en estado acuoso. El cobre está disuelto en el agua. ¿Okay? Por ende está en estado iónico, está en estado de ion. Si usted tuviese una partícula de cobre, ¿ya? Sólida, con el color característico del cobre, que ya es el cobre electrorefinado, ¿ya? En ese caso usted tendría un enlace metálico en el cobre. Para este caso, como el cobre está disuelto en el agua, en forma de ion, tiene el ion sulfato y el ion cúprico, ¿ya? O el cobre más 2, si lo quiere llamar de otra forma, y eso está en el estado iónico. Entre el cobre y el sulfato hay enlaces iónicos. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro también, para no confundirnos. ¿Ya? Tenemos la tablita llena, ¿cierto? Espero que ustedes la llenen después de su informe. La pregunta 2 dice, ¿por qué en el agua potable no enciende la ampolleta? Hicimos multa recién. Y me piden argumentar, ¿ya? Quiere decir que yo de razones de peso por las cuales esto no ocurre, no porque no nomás. ¿Ya? ¿Cuál era la razón? Dijimos, ahí sale un pequeño resumen. Porque no hay iones disueltos. Hay pocos, ojo, Pocos, eso, no es que pocos, no haya sí. iones, El pocos flúor y todo iones. eso. Ahí dice, baja Y porque concentración de además iones, estamos precisamente. trabajando con un voltaje muy bajo. Perfecto. Esas son las dos razones que tenemos en el laboratorio. No enciende, ¿ya? Porque tenemos un voltaje muy bajo, la concentración de iones también es baja, ¿ya? Sin embargo, si trabajáramos con un voltaje más alto, ¿ya? Puede que la ampolleta encienda. ¿Estamos? Usted, por supuesto, expláyese un poquito más, un ¿Profe? párrafo decente. ¿Sí? Dígame. ¿Podría explicar de nuevo lo del voltaje alto que no permite que se encienda? Que no lo entendí muy bien, por favor. Es que el hecho de que sea un voltaje más bajo, lo que pasa es que el transformador te baja el voltaje de 220, perdón, que es la red eléctrica más o menos, si mal no recuerdo. Cuando tú enchufas el transformador, la corriente que pasa ahí tiene un voltaje de 12 o 9 voltios. Es mucho más bajo, ¿ya? No tiene tanto caudal de electrones, por así decirlo. No son tanto los electrones, porque baja el voltaje, ¿ya? No me manejo muy bien con los conceptos físicos, estoy tratando de verlo como lo que es, ¿no? Como un flujo de electrones. Tiene bajo potencial o baja diferencia potencial, quiere decir que el caudal de electrones va a ser bajito. Eso quiere decir que la corriente eléctrica en el fondo va a ser bajita, va a ser pocos electrones los que están fluyendo. Los electrones, cuando pasan por el filamento de la lucecita, es cuando se enciende. Al ser muy pocos electrones, la luz no enciende. ¿Y eso por qué? Como decíamos, el voltaje es bajo y además tengo muy poca concentración de iones que son el que hace el traspaso efectivo de los electrones en flujo. Por eso la luz no me enciende. Claro, el resumen que me decían sus compañeros es porque el voltaje es bajo y porque la concentración de iones en el agua potable es baja. ¿Ya? Ese es como el resumen. ¿Se entiende un poquito más? ¿O estoy siendo muy... Sí, profe. ¿Ya? No, claro. Espero que haya quedado clarito, espero no confundirlo de repente, igual me topo con los conocimientos. Entonces, profe, ¿sí? Por ejemplo, el agua de mar con la alta concentración de iones, entre comillas, complementaría lo que falta de voltaje y ahí se logra encender. Claro, lo que pasa es que el hecho de que tenga alta concentración de iones, ya, como los electrones, fíjense que los electrones van saltando entre los iones, sea como eso, ya, como que para que el electrón llegue al otro lado tiene que saltar a través de los iones. Si tiene muchos, el paso de los electrones va a ser fácil, porque tiene muchas opciones. Como hay alta concentración, una concentración alta significa que hay mucho de algo en poco volumen, en un espacio de volumen reducido. Entonces hay mucho paso de electrones. Y como hay mucho paso de electrones en el tiempo, ¿ya? Eso permite que la lucecita encienda, ¿ya? Lo mismo para el cloruro de sodio, lo mismo para el sulfato de cobre. Pero en el agua potable es distinto porque como tengo baja concentración de iones, lo que yo tengo en el fondo es pocas opciones para que el electrón pueda transitar a través de la solución. Y eso precisamente, al haber pocos electrones en el tiempo, impiden de que la lucecita se encienda, ¿ya? Porque la lucecita también requiere de una cantidad de electrones suficiente para que se encienda. Esa cantidad no se alcanza debido a la baja concentración de iones.
¿ya? Más que nada es por eso. Lo que sí, el agua potable sí permite el paso de la corriente, pero no que encienda la lucecita por lo que hemos explicado ahora. Eso se entiende, una cosa no implica la otra. Jueguen sin importar Perdón. qué posición Sí, profe, tienen. o sea, tiene que tener harto iones y funciona. Eso, harto iones sí funciona. Es lo que dice acá en un poco el resumen. ¿Alguien me hizo una consulta? Clasificar porque queda muy abajo. ¿O no? Bueno, el Manchester Para United, alcanzar a ver lo otro. Porque este es el fuerte el Liverpool, y todo, del informe. ¿Ok? el Inter. ¿Puedo el proseguir Milan, con este? van a poder jugar sin importar Sí, en qué posición ¿alguien? queden de la Por tabla. favor, profe. Sí, Porque profe. estos son 10 Bien, equipos. dice- Esos 10 equipos van a tener 10 invitados Dice, más. aplicar la donde fórmula van a de jugar, cálculo de electrones compartidos, NSV es la variable, número de enlaces van a tener covalentes, invitados más NE donde medio, por si acaso. A partir de ese cálculo, dibujar la estructura del ego y de los siguientes compuestos. La urea, que le estamos dando, por lo demás le estamos dando tanto el esqueletito como tanto el esqueleto como la terminología, la nomenclatura, ¿ya? La cantidad de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, oxígeno y además la disposición espacial que tienen entre ellos. ¿Sí? Vamos a hacer para la urea el metanol y el etanol. ¿Ya? Esta fórmula que está acá que estoy destacando, ¿la conocen? El 8N1, Sí. 2N2, ¿sí? Sí, ¿Todos la conocen? ¿O no todos? Yo no lo conozco. Ahora la Para conocen, se la sacar el presento. número de electrones compartidos. Exacto. Esta fórmula es la que permite calcular el número de electrones compartidos, como dice el compañero ahí. ¿Ok? Dice que el No me N1, suena. las variables son N1, N2, B mayúscula, Z. ¿Ok? N1 me dice acá el número de átomos distintos de hidrógeno. N2, el número de átomos sales de hidrógeno. B mayúscula, que es la sumatoria de los electrones de valencia. Z es la carga efectiva neta. ¿Ok? Siguen siendo la carga efectiva neta, siguen siendo electrones, por eso le sale menos ahí. Vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, consulta, ¿por qué 8N1? ¿Alguien se le ocurre? ¿O alguien sabe? No sé más ¿Por qué se el le ocurre. octeto? La regla Por del el octeto. La regla del octeto, bien los que participaron ahí, ¿ya? Todos los electrones que sean distintos de hidrógeno tienden a cumplir el octeto, ¿ya? Los electrones que son hidrógenos tienden a cumplir el dueto, por eso es que va un 2 ahí, coeficiente 2. Menos valencia y la carga, dice acá, la carga efectiva neta y la sumatoria de los electrones de valencia. ¿Saben cómo se ven los electrones de valencia de un elemento? La última capa En el energética. grupo. La última capa de energía puede ser, sí, de hecho sí. El grupo Eso de la se ve tabla periódica. precisamente, como dice, de hecho se ve la tabla periódica. La compañera recién lo dijo, en el periodo, ¿cierto? O en el grupo. En el grupo. En el grupo. En el grupo, ya, en las columnas, no en las filas, en las columnas, hacia abajo. Ahí es donde se ve los electrones de valencia que contienen un elemento en particular. Por ejemplo, el sodio está en el grupo 1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 1. El azufre está en el grupo 6. El electrón de valencia del azufre es 6. ¿Se entiende? ¿Cierto? Usted ve la tabla periódica, ve la tabla periódica y dice, ¿a qué grupo pertenece este? Ah, ya. Aquí están los electrones de valencia que contiene el muchacho o la muchacha. ¿Ya? Y la Z dice carga efectiva neta, ¿ya? Siendo o exceso de electrones o deficiencia de electrones dependiendo del valor que sea, ¿ya? En este caso, en particular, para la urea, para el etanol y para el metanol, la Z vale ¿cuánto? ¿Alguien sabe? 0. 0. ¿Por qué 0? El estado de oxidación de la molécula es 0. Eso, porque la carga neta de la molécula es 0, no por los estados de oxidación, por ella, porque la carga de la molécula en sí es 0. ¿Ya? Por eso en este caso nos va a quedar. Para dar un ejemplo, yo voy a hacer este mismo. ¿Ya? Me imagino que no se ve lo que estoy compartiendo aún, pero vamos a. ¿Qué hacemos? ¿Vámonos? Bien. ¿Se ve la pantalla? Espérate. ¿Sí? ¿Alguien tiene referencia? La pizarra. Sí, es la pizarra, bacán. Entonces, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, decía que para el metanol vamos a hacer el mismo ejercicio. El metanol es CH4O. ¿Está bien? ¿O está mal?
El metal debería terminar con OH, ¿no? Porque es No una sé cómo se ve que estaba ahí. Se puede escribir de esa forma, ojo que este de estructura, porque sí o sí tiene cuatro hidrógenos, ¿no? Pará. Sí. Se puede escribir CH3, ¿ya? OH. Y también OH. Si se da cuenta, SH más esas Bueno, 3H esos 10 dan equipos, esas 4H. van a invitar a 10 más. Es exactamente lo mismo. Y se va a confrontar Entonces, un campeonato de según la 20 fórmula, lo voy a escribir acá. ¿Cuál era la dividido en fórmula? El dos. número de electrones compartidos. Me decía que era el 8, el N1, ¿Ya? más 2 por Se va a el jugar N2, en 3 semanas. se va a jugar. menos la sumatoria de todos los electrones de valencia que tiene la molécula en general, cada uno de sus compuestos, o sea, cada uno de sus Entonces, elementos. el presidente de Menos esa la carga, que yo Europa dije en este caso iba a ser 0, porque Super esto, League, si tuviera por ejemplo acá una carga menos 2, yo le tendría que poner menos 2. Por ejemplo, en este caso no es, ¿ya? Entonces ahora, claro, entonces, Para este ¿qué caso pasó? dijimos que La era- FIFA, como hicieron esa weá, ¿Cuánto? Cero. la FIFA va a hacer que todos los que jueguen la Europa Claro. League, Esa es la fórmula la en general, Super en League, este caso, ¿ok? no puedan jugar Vamos reemplazando entonces. con su selección la Copa Para América, este, ni la Copa para del este Mundo, compuesto que se llama metanol. ni la ¿Cómo me quedaría? ni la 8N1. ¿Cuánto Europa- es el N1 en este caso? Dos. Europa, o sea, 2. ¿Por qué la 2? Eurocopa. ¿Qué es correcto? Que está el carbono, dos elementos distintos de Carbono ¿Por qué? Porque van a perder y negocio, claro, porque oxígeno. Ojo, Messi, carbono y oxígeno. Ronaldo, ¿Ya? todos esos se van a ir, Más. por la Copa, ¿no? Si la Juventus también 2 clasifica. por, cuatro. Entonces, Cuatro. van a perder, porque tengo la Champions League, como que la Champions League la están la he rayado. desapareciendo, Menos. pues, ¿Ya? ¿Cuánto vendría a ser? El carbono está en el grupo. ¿Alguien sabe? 4. El grupo 4. Claro, El como que carbono está es el desapareciendo. grupo 4, pero si el número La atómico es misma 6. Europa League, o sea, la misma ¿Cuántos Champions, carbonos tengo? pero 1. Entonces, 4 electrones de valencia que corresponden al grupo por el Pero número de carbonos. que ¿Ya? no es necesario Más. clasificar para El hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1. Uno. ¿Cuántos electrones tengo? Perdón, ¿cuántos Cuatro. electrones tengo? Disculpa. 4. 1 por 4 lo estoy desmenuzando. Más, finalmente me falta el del oxígeno. Lo voy a poner en 6 por negro. 1. 6 por 1. Qué bueno que vayamos entendiendo y estamos todos hablando el mismo lenguaje. todos ahí. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí todo claro? Bacán. Súper. Les voy a mostrar también una pequeña fórmula que, no sé, yo creo que se las pasan en clases, pero la voy a recordar. Esto me da 8 por 2, 16, más 8 son 24. 24. ¿Sí? Menos cuánto? 4 por 1, ¿Tenés 4. mínimo, no? 4 por 1, 8. Oye, más 6. 14. ¿Cuánto es? 14. Perfecto. Quiero que noten algo. Yo tengo toda esta expresión, ¿cierto? Acá, y tengo esta otra parte de la expresión, ¿verdad? Esta parte me dice que son los electrones que se van a compartir, básicamente, ¿ya? Y estos son los electrones que yo tengo disponibles. Electrones disponibles les voy a poner acá arriba. Estos son los electrones que se van a compartir, básicamente, que se necesita que se compartan. ¿Sí? ¿Qué se supone que significa el N1 y el N2? Ahí lo está explicando. N1 son todos los electrones, perdón, son todos los átomos distintos de hidrógeno. Y en este caso yo tengo el carbono y el hidrógeno. El carbono y el oxígeno, disculpa. Sí, bueno. Carbono y oxígeno. Por lo tanto, N1 es 2, por este caso. En 21 lo dejé, bro. ¿Se entiende? Sí. Sí, el compañero que estaba preguntando. Y el N2, perdón, es los átomos que son hidrógeno. ¿Ya? Solamente para sacarlo de la duda del compañero. ¿Estamos? Entonces, volviendo al tema. Hay dos cositas, yo quería recalcar una cosita chiquitita acá nomás. Si yo hago esta resta, fíjese, son los electrones que se comparten y los electrones con los que se dispone. Lo que yo hago en esta diferencia, que lo voy a anotar acá, 24 menos 14, ¿cuánto es? 10. 24 menos 14 lo voy a acá guardadito. Así que
¿Ok? Ah, perdón, disculpe, todavía no, estoy buceando. No ves que es lo último. En julio va a empezar. Bueno, el número de electrones entonces es, dijeron, 10. 10 electrones compartidos. ¿Ya? Por lo tanto, el número de enlaces, La copa del PSG porque los enlaces de cuántos electrones se componen, de 2, ojo, de 2, los enlaces, ¿ya? Está bien lo que usted me está diciendo, que el número de enlaces totales que hay acá son 5, ¿ya? Porque lo que dijo la compañera en el fondo es que cada enlace, en el fondo, son 2 electrones compartidos. Por lo tanto, el número de enlaces, que es la mitad, vendría a ser 5. 5 enlaces. Pero, profe, esos son ¿Sí? si solo son enlaces simples. Son enlaces, no, ojo, hay que distribuirlo acá, ¿ya? No me están diciendo que son solo enlaces simples, son 5 enlaces, ¿ya? Pueden ser dobles, pueden ser simples, pueden ser triples, dependiendo de cómo me dé la molécula, ¿ok? Ahora, aquí también le estaban dando como la pautita, en realidad, perdón, le estaban dando la pauta de que la molécula estaba, digo así, había un carbono en el centro, anda un oxígeno por un lado, si no lo recuerdo, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y un hidrógeno. Esa era como la distribución de la molécula, ¿ya? Eso se lo pueden dar también, pero como lo digo, estos enlaces no me dicen si son doble o triple o cualquier cosa. Me dice que son 5, ¿no? ¿Ok? Aquí donde yo recién estaba, me adelanté un poquito, ¿ya? Esto no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. ¿Ya? Ahora sí. Estos son los electrones que están compartidos, ¿cierto? Los 10. ¿Sí? Y estos son los electrones totales. Ahora sí voy a hacer esta pequeña diferencia. 14 menos 10 la voy a escribir acá. ¿Cuánto me da 14 menos 10? 4. 4, ¿ya? Lo voy a ahí, guarda ahí. Voy a trabajar ahora entonces con esto. Es mía. 5 enlaces. ¿Cómo distribuir esos 5 enlaces? Son puros enlaces simples. Son enlaces simples. Bien, hay unas reglas, por ejemplo, el carbono, por lo general, ¿ya? Y en particular para este curso, siempre va a tener 4 enlaces. Puede tenerlos de esa forma, como es el caso de acá. Puede tenerlos así. Puede tenerlos así. O puede tenerlos incluso así. ¿Ok? El oxígeno, son unas reglas chiquititas que les estoy enseñando. El oxígeno, por lo general, hace esto. 2 enlaces, tiende a formar 2 enlaces. O bien los 2 enlaces por el frente, que es un enlace doble. ¿Ya? Y en algunos casos, que no creo que vamos a ver más adelante, pero muy puntuales, por lo general puede ser un triple enlace para un lado o un doble. Ahí, pero es muy difícil que haga eso. O puede hacer así, con una carga positiva. Pero eso no nos vamos, esto en particular, estos dos, no los vamos a ver mucho, ¿ya? Y el hidrógeno siempre es solito, ¿ok? ¿Cómo reparto entonces mis enlaces? ¿Alguien que me ayude? ¿Me dijo alguien? Que eran todos simples, sí. El carbono conectado por enlaces simples con esos 3 hidrógenos y con el oxígeno. ¿Ya? Exacto. Y el oxígeno, otro enlace simple con el hidrógeno de arribita. Con el hidrógeno de arriba, perfecto. ¿Qué me dice esto? ¿Están todos cumpliendo su regla de configuración electrónica? ¿O de objeto y dueto? ¿Todos? Sí. No, al oxígeno no le faltan los 2 puntos, o sea, los electrones, los pares electrones no enlazantes. Eso, perfecto. Los electrones no enlazantes, por eso yo había hecho este cálculo. Si usted no sabe, ¿ya? Esta cantidad de electrones, que son los que son los totales, yo le resto la cantidad de electrones compartidos, precisamente voy a obtener los electrones no compartidos. Me dice que son 4 y los electrones siempre están apareados. 1 y 2. De esa forma, ¿el hidrógeno está cumpliendo el dueto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alrededor tiene 2 electrones. Tiene los 2 electrones. Este electrón que se está marcando aquí y este electrón que se está marcando aquí, ¿ya? Tiene 2. Por lo tanto, se asemeja al helio.
Por eso se dice que se alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano. El oxígeno. ¿Está cumpliendo ahora el objeto? ¿Ahora sí o no? Ahora sí. Ahora sí, porque tiene los dos de los dos enlaces. 2, 4, 6, que están acá, 8. ¿El carbono está cumpliendo el octeto? Sí. ¿Y los hidrógenos de acá están cumpliendo su dueto? Sí. Listo. Y es de esa forma usted dibuja su molécula. Y debe tenerlo bueno. ¿Ya? Tienen que hacer lo mismo. ¿Puedo borrar? ¿Cierto? ¿Puedo borrar? Sí. Un pantallazo si lo desea. ¿Ya? Tiene que hacer lo mismo usted para esta molécula. N2H4 creo que es. O, que esa es la urea. Y para el etanol, C2H6O. Tiene que hacer exactamente el mismo procedimiento, que tienen que calcularle los electrones, 8N1 más 2N2 más, y acá exactamente lo mismo, 8N1 más 2N2 más lo que corresponda. Pido disculpas por mi caligrafía, en realidad es bastante horrible. Sí, eso, muchachos, con respecto a lo que es la informe de laboratorio. ¿Sí? Si lo tuviera que hacer con las moléculas que no tienen carga positiva, o sea, que no tienen carga neutra, ¿cambiaría mucho? ¿O solo cambiaría la parte del cero? No, o sea, tendría que... Son electrones que no estoy considerando en el fondo, pero... O sea, claro que va a cambiar. Y sí, acá están diciendo que como condición esta carga es cero, esta carga es cero. ¿Ya? En la fórmula cambiaría, y eso por supuesto que le va a repercutir. Lo más probable es que alguno de los oxígenos quede con un par de electrones sueltos o alguna cosa así, ¿ya? Pero sí influye, por supuesto. Por ejemplo, a ver, en el ion, no sé, en el nitrato, por ejemplo, ¿ya? Esto me quedaría, según la fórmula 8N1, me quedaría 8 por 4 menos la sumatoria de los electrones de valencia, que no tengo hidrógeno, estoy comiendo el 0, menos la sumatoria de electrones de valencia, que sería el 5 del nitrógeno, más los 6 del oxígeno, menos la carga. Ahí está la carga. ¿Ya? Esa carga que está ahí, en el fondo es un par de electrones. Por eso que también van en la fórmula. ¿Ya? Eso es lo que quería que vieran en el fondo. ¿Se entiende? Solo otro sí. Con Scar. ¿Más dudas, muchachos? Porque estamos en la hora y yo creo que... Yo, profe. ¿Sí? Dígame. Profe, el N partió en 2 siempre nos va a dar el total de los enlaces. O por ejemplo pueden quedar hidrógeno suelto, así que hay que enlazar igual. Y queden electrones que haya que enlazar. Sí, por ejemplo, es que hice un ejercicio yo que es del acetato de vinilo. ¿Ya? Que dio 7. Me dio 7 los enlaces, pero yo esos 7 enlacé solo los carbonos con el hidrógeno, o sea, con el oxígeno. Y los hidrógenos me quedaron así sueltos y tuve que ponerle un enlace así aparte. Claro. Recuerde que tienen que, por ejemplo, si me dice que el carbono sí o sí tiene que cumplir el octeto. Tiene que tener 4 enlaces, de la forma que sea, o así, como le decía, o un doble enlace para acá, o un enlace triple, un enlace doble. No puede tener más que eso, porque si no, si le pongo otro, por ejemplo, otro enlace por acá, ahí se me va el octeto y tendría 10 enlaces, 10 electrones, y ya no cumpliendo la regla del octeto. El hecho de que no cumpla la regla del octeto no es que esté mal, sino que esto no pasa en la realidad. Esto es lo que le estamos diciendo, que es imposible que un carbono tenga 5 enlaces, por ejemplo. Perdón, 5 electrones, dice ahí, 5 enlaces. A menos que usted lo fuerce con mucha energía, pero en rigor eso no pasa en la naturaleza, propiamente. ¿Ya? Esas son algunas reglas que ustedes tienen que tener presentes al momento de hacer la estructura. Hay 2 manitos levantadas. Fernanda, creo que era la primera. Profe, entonces el N1 de la fórmula representa la cantidad de átomos de los elementos diferentes al hidrógeno. Al hidrógeno, correcto. ¿Ya? Gracias. N1, cantidad diferente de electrones, perdón, de hidrógeno. N2, hidrógenos. ¿Quién más había levantado la mano? ¿Yo? Sí, ahora el micrófono no. O sea,
un enlace triple, cuando te piden contar el número de enlaces de un compuesto, ¿se puede considerar como 3 enlaces simples? Sí, ¿O por lo cuentas como un... Ah, ya, no es como que el triple enlace lo cuentes como un solo enlace. No, eso es lo que te decía. Sí, el carbono, perdón, ¿dónde estoy? Que se me cerró. No, se me cerró el cuento. Acá. Lo que te decía, si por ejemplo tienes, a ver, hagamos un ejemplo, dado que se van a quedar un poquito más, no sé si tienen clase, pero por ejemplo, el nitruro. CN, ¿ya? Ese, el nitruro. El grupo nitruro. Ya, pero esto es ¿La última? o esta cuestión que mata, que es bien tóxica, el cianuro, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo me quedaría la fórmula? El CN, con carga negativa. 8 por 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque el N1 vale 2, porque tengo carbono y tengo nitrógeno, ambos distintos de hidrógeno. Más 2 por 0, menos la valencia, que vendría a ser ¿cuánto? El carbono dije que era del grupo 4 y el nitrógeno del grupo 5. 4 más 5, menos 1, que vendría a ser más 1, ¿cierto? Acá me quedaría 16 más 10. ¿Estamos de acuerdo? Hoy va conmigo, ¿cierto? Acá hay un menos. Sí. Disculpa, acá no es más 10. Menos 10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, cierto? ¿Cuánto vale el N? Sería 6. El N vale 6. Por lo tanto, el N medios dale 3. 3. Valor 3. Oh, mucho me ha quedado más digno que cuando me lo corrigió el programa. ¿Ya? Eso significa que yo tengo solamente 2 átomos, ¿cierto? 1, 2 y 3. Si se das cuenta, son los 3 enlaces unidos ambos, ¿ya? O sea, uniendo solamente a un electrón, perdón, a 2 elementos. Me da un valor 3, no significa que el enlace triple lo esté contando como un enlace, sino que es precisamente 3 enlaces, ¿ya? Que están componiendo a la molécula. Me quedaría... ahí yo diría que esto puede ser... ¿Se entiende? Eso ya lo sé. Sí. ¿Ya? Sí, eso. profe. Que tengan claro esto nomás, muchachos. El enlace triple, ¿ya? O sea, si hay un 3, no significa que sea un enlace triple y me queden 2 enlaces dando vueltas. ¿Ya? Solo eso, no sé si tienen más clases, muchachos, están en libertad de poder retirarse si lo desean, o de hacer más consultas también. Si Profe, igual me genera mucha controversia en el caso del ozono. En todo caso, que igual yo vi en un PPT de química que aparecía enlace doble y después simple. ¿Ya? Entonces yo me enredaba mucho porque me daba cuenta que mi otra profesora que me dijo que forma enlace doble y dativos en vez de simple. Ya, precisamente, pero eso sigue siendo, no sé si tiene tiempo, como les dije, el resto si quiere retirarse, muchachos, insisto, puede retirarse si usted tiene tiempo de hacerlo, conmigo acá lo podemos hacer. Ya, esta es la estructura del ozono. Carga positiva, carga negativa, la carga y acá. Lo que sí yo he visto que hay personas que lo han dibujado así, que también es válido que lo dibujen de esa forma. Hijo de puta. Hay un paper, de hecho, ya esto ya un poquito más, cortando más fino, ¿ya? Pero que sí efectivamente puede generar esa estructura. Muy poco probable, pero la puede generar y es estable dentro de todo, ¿ya? Ahora, si usted hace la formulita, ¿verdad? Para la fórmula de compartición de electrones, ¿cómo le quedaría? Yo cuando como ¿De acuerdo? 8N1 más 2N2, hagamos la corta. 8 por 3, estoy adelantando 8 por 3, ¿ya? más 0. Más 0, ya, menos, ya, 24, gracias, menos, si no me equivoco, 18. menos 18. Ahora sí, 0, menos 18, que vendría a ser el 6 por 3, lo puedo escribir directo. No hay problema, este 18 de dónde sale. Sí, pues le dije y ahí subió. Me quedaría 24 menos 18, que eso da... ¿Qué te dijo? Me dijo,